Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo evidente. Fue porque sabía que estaba a punto de ver esos mensajes. Esos, los que pensé que había borrado. Intenté arrebatarle el móvil, pero él con un gesto rápido, lo retiró, siguió leyendo, sin apartar los ojos de la pantalla. Yo observaba su rostro cómo cambiaba mientras pasaba línea por línea, y sentí como si mi vida entera se derrumbara en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban un poco al deslizar los mensajes, y supe, ahora llegaría a aquel mensaje, el que lo cambiaría todo. El que pondría un punto final o, tal vez, abriría un laberinto aún más confuso. Mi teléfono vibró en sus manos, un nuevo aviso apareció en la pantalla, y vi cómo su rostro perdía el color al leer el nombre del remitente. Él se quedó helado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, un viejo hábito cuando los nervios me comen por dentro. Mi ansiedad se mezclaba con el pánico al comprender lo que había hecho. Su respiración se aceleró, lo escuché incluso a esos 2 metros que nos separaban. Eso era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió absolutamente todo para siempre y ahora, no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo pasó realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que tanto tiempo intenté guardar, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respondan a la pregunta. ¿Han tenido alguna vez un secreto que hicieron todo lo posible por ocultar, pero al final no lo lograron? Nunca planeé que nada de esto sucediera. Si alguien me hubiera dicho que un simple viaje de trabajo abriría una grieta tan profunda en la vida que llevaba, me habría reído, pensando que exageraban. Pero ahora, mirando hacia atrás, cada detalle de aquel día parece un hilo que fue tirando de toda mi realidad hasta deshacerla. Salí de casa temprano aquella mañana, con una maleta demasiado pequeña para todo lo que cargaría conmigo de regreso. Mi esposo dormía aún, y por primera vez no me importó no despedirme con un beso. Me detuve en la puerta, lo observé un instante, su respiración pesada, el brazo extendido en la cama vacía a su lado, y me pregunté si él alguna vez se había detenido a mirarme así. Cerré la puerta y supe que algo en mí ya había cambiado. El viaje en tren fue más largo de lo que esperaba. Afuera los campos parecían interminables, y el traqueteo constante del vagón me arrullaba en un estado extraño, entre la vigilia y los recuerdos. Pensé en nuestra casa, en la rutina que me envolvía día tras día como una manta demasiado gruesa en verano, segura, sí, pero sofocante. Había amor, claro, pero un amor tranquilo, casi silencioso. Ya no había caricias inesperadas, ni palabras que aceleraran el pulso. No era un matrimonio malo, pero era como un reloj al que nadie le daba cuerda. Y en ese tren, mirando por la ventana, entendí que no echaba de menos a mi esposo tanto como creía que lo haría. Llegué a la ciudad al caer la tarde. No era grande, pero tenía ese aire de lugar donde nada te pertenece y todo parece posible. El taxi me llevó a un hotel antiguo, de esos con alfombras que amortiguan los pasos y lámparas que parecían de otro siglo. El recepcionista me dio la bienvenida con una sonrisa mecánica, y mientras me entregaba la llave, sentí algo que hacía años no sentía, la emoción de estar sola. Subí a mi habitación, dejé la maleta sobre la cama y abrí la ventana. El aire olía distinto, a humedad y pan recién horneado desde alguna panadería cercana. La primera noche, para evitar quedarme atrapada entre esas 4 paredes, decidí salir a caminar. Las calles eran angostas, empedradas, y las luces de los faroles dibujaban sombras largas en el suelo. Encontré un café pequeño en una esquina, con mesas de madera y música suave de fondo. Pedí un té buscando una excusa para quedarme. Entonces lo vi. Estaba sentado junto a la ventana, con un cuaderno abierto y manchas de pintura en las manos. No sé qué fue lo que me atrapó, si su manera de mirar el papel como si el mundo entero cupiera en esas hojas, o la calma con la que sostenía la taza entre los dedos. No buscaba conversación, pero la conversación me encontró. Comenté algo sobre la música, él respondió con una observación sobre la lluvia que comenzaba a caer afuera. Tenía una voz tranquila, pero con una firmeza que hacía que cada palabra pareciera importante.
Hablamos del café, de lo antiguo que se veía el edificio, y de la exposición de arte que se estaba montando en la ciudad esa semana. Nada de lo que dijimos importaba realmente, pero cada frase parecía abrir un espacio, como si estuviéramos probando hasta dónde podía llegar ese hilo invisible que nos unía en esa mesa. Cuando regresé al hotel, el pasillo parecía más silencioso que antes, y me pregunté por qué me sentía tan inquieta. No había sucedido nada, al menos nada que cualquiera pudiera señalar con el dedo. Pero algo se había movido. Lo noté al mirar mi reflejo en el espejo del baño, me vi distinta, como si alguien hubiera encendido una luz muy tenue en un rincón oscuro. Me lavé la cara, intentando disipar esa sensación, pero no funcionó. Me acosté y escuché la lluvia golpear el cristal, cada gota marcando un compás con el que mi mente no dejaba de trabajar. Esa noche, mientras el sueño no llegaba, recordé cómo, al despedirme del café, él había levantado la vista del cuaderno y me había dicho simplemente que tenga una buena noche. Palabras corrientes, sí. Pero había algo en su mirada, algo que me dejó pensando si las decía solo por cortesía, o si había en ellas una insinuación, un deseo apenas contenido. No lo sabía entonces, pero ese instante marcaría el inicio de todo lo que estaba por venir. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, una mezcla de ligereza y nerviosismo que no supe explicar de inmediato. La luz que entraba por la cortina delgada del hotel era suave, como si el sol mismo estuviera susurrando para no molestar. Me senté en la cama, repasando mentalmente mis planes para el día, reuniones, llamadas, documentos por revisar. Pero detrás de todo eso, como una sombra discreta, estaba la imagen de aquel hombre del café. No sabía siquiera su nombre, pero recordaba sus manos manchadas de pintura, la forma en que sus ojos se detenían en las cosas como si quisieran descifrarlas. Bajé a desayunar al comedor del hotel, un espacio con mesas cubiertas de manteles beige y una cafetera que parecía llevar ahí más años que yo. Intenté concentrarme en el pan tostado y en la conversación superficial de otros huéspedes, pero todo me parecía lejano. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de mi esposo: ¿llegaste bien? Espero que todo esté saliendo como planeaste. Respondí con un sí, todo bien, y me sorprendí de lo poco que esas palabras significaban para mí. Después de la jornada de trabajo que pasó como un borrón de gráficos y datos, sentí un impulso extraño. En lugar de volver directamente al hotel, decidí caminar sin rumbo fijo, como si el aire de la ciudad pudiera despejarme las ideas. Y allí estaba él. Lo vi al otro lado de la calle, cargando una bolsa de tela, y con la misma calma en la expresión que la noche anterior. Cuando me vio, levantó la mano a modo de saludo, como si lo natural fuera encontrarnos de nuevo. No sé por qué acepté tan rápido cuando me preguntó si quería ver su taller. Tal vez porque la invitación sonó ligera, sin doble intención, casi como si me estuviera mostrando una parte más de la ciudad. Tal vez porque algo en mí necesitaba ver algo distinto, algo que me sacudiera la rutina. Caminamos unas cuadras hasta llegar a una puerta de madera desgastada en una calle tranquila. Al entrar, el olor a pintura y disolvente me envolvió como una manta inesperada. Había cuadros apoyados contra las paredes, algunos terminados, otros apenas empezados. En un rincón, frascos con pinceles sumergidos en agua turbia, y cerca de la ventana, una mesa llena de papeles, carboncillos, manchas de colores. Me sentí torpe al principio sin saber dónde mirar. Había algo íntimo en ese espacio, como si estuviera entrando en un rincón de su mente. Él me mostró un par de obras sin grandes explicaciones, solo señaló trazos, colores, historias escondidas en las formas. Me encontré preguntándole cosas que no había pensado jamás, que lo inspiraba, cómo empezaba un cuadro, si a veces no sentía miedo al enfrentarse a un lienzo en blanco. Él sonrió ante esa última pregunta, una sonrisa que no fue burla sino comprensión, como si también yo enfrentara mis propios lienzos vacíos cada día. Hubo un momento en que me pidió que me quedara de pie junto a la ventana. La luz aquí es distinta a esta hora, dijo, y sentí como su mirada se detenía en mí más tiempo del que una simple observación de luz requeriría. Me quedé quieta sin saber muy bien qué hacer con mis manos, con mi cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió algo que no planeé, algo que simplemente pasó. Nos miramos de cerca, y en ese silencio cargado, donde no hacía falta explicar nada, nos acercamos.
Nos besamos. Fue breve pero suficiente para encender algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Después hubo un silencio incómodo como si los dos buscáramos la manera de volver a lo normal. Él se apartó un poco, murmuró algo sobre preparar café, y yo fingí mirar un cuadro como si no estuviera pensando en lo que acababa de suceder. Cuando salí del taller, el aire de la calle me golpeó con fuerza. Caminé de regreso al hotel sintiendo cada paso como un secreto, como si todo el mundo pudiera ver en mi cara lo que había pasado. Pero nadie lo sabía. Solo nosotros. Al entrar a mi habitación, dejé la bolsa en el suelo y me miré en el espejo. Vi a una mujer distinta, con las mejillas un poco más encendidas y los ojos brillando de una forma que no recordaba. Esa noche no llamé a mi esposo. Tampoco contesté cuando él volvió a escribirme preguntando cómo había ido el día. Me limité a leer el mensaje, dejarlo en visto y apoyar el teléfono boca abajo sobre la mesilla. No era una decisión consciente de ocultar, era más bien una imposibilidad de responder. Había algo en mí que necesitaba silencio. Me senté en la cama, todavía con el abrigo puesto, y repasé todo lo que había ocurrido en el taller. No fue solo el beso. Fue como me hizo sentir, la certeza de que alguien me estaba mirando de verdad, no como una figura más en una vida llena de hábitos. En ese taller por un instante había sido algo más que una esposa en viaje de negocios. Me acosté tarde con la luz del baño encendida y el murmullo de la calle entrando por la ventana. El beso seguía ahí, en mi mente, como una palabra que no sabía cómo pronunciar en voz alta. Sabía que mañana lo vería otra vez, aunque no habíamos hecho planes. No había necesidad de hacerlos. Me desperté con una sensación de inquietud que no me abandonó en toda la mañana. Había dormido poco y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del taller, del olor a pintura, de su mirada fija en mí, volvía como si no quisiera dejarme descansar. El beso estaba ahí como un secreto que se me había quedado pegado a los labios. No era solo lo que habíamos hecho, era como me había hecho sentir. Un vértigo extraño, una especie de electricidad bajo la piel. La rutina del día intentó arrastrarme a la normalidad. Tenía reuniones, llamadas, correos que contestar. Me puse una blusa sobria, me até el cabello, intenté maquillarme como si todo estuviera en orden. En la sala de conferencias nadie podía notar nada y sin embargo, sentía que llevaba un letrero invisible en la frente que decía que algo había cambiado. Escuchaba a mis compañeros hablar de cifras y planes, pero mi mente estaba en otro sitio. Volvía una y otra vez al momento en que me quedé de pie junto a aquella ventana, a la forma en que la luz caía sobre mi hombro, a la intensidad en sus ojos. Durante la pausa del almuerzo miré mi teléfono sin querer, casi por reflejo. No había mensajes suyos. Me encontré decepcionada, y enseguida me recriminé por sentirlo. ¿Qué esperaba? ¿Que me escribiera algo? ¿Qué dijera qué exactamente? Había algo incómodo en ese silencio, como si estuviéramos probando los límites de lo que había ocurrido. Y aún así, cada vez que el teléfono vibraba, sentía un pequeño salto en el pecho, solo para descubrir que era un correo del trabajo o un recordatorio inútil. La tarde se hizo larga. La ciudad, vista desde la ventana de la oficina, parecía ajena, y yo contaba las horas para terminar el día. Al salir, el cielo estaba gris con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Caminé despacio, sin un destino claro. Sentía una especie de necesidad de encontrarlo, aunque no hubiera ningún plan, como si mis pies supieran más que mi cabeza. Me detuve en una esquina y entonces lo vi. Él venía caminando por la acera, con ese aire despreocupado, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y un abrigo ligero. Cuando nuestros ojos se encontraron, no hubo sorpresa, solo una calma natural, como si ambos hubiéramos sabido que esto iba a pasar. Se acercó, sonrió con esa suavidad que parecía abrir espacios donde antes solo había tensión. Me preguntó cómo había estado mi día, y yo respondí con una frase corta, aunque mi cabeza gritaba muchas cosas más. Caminamos juntos sin hablar demasiado y sin embargo, había una conversación silenciosa en cada paso, en cada pausa. Me propuso sentarnos en un café distinto al de la noche anterior,
uno pequeño con mesas de madera clara y un aroma fuerte a café recién molido. El murmullo de otras conversaciones nos envolvía, y sentí que ese ruido era un escudo, un lugar seguro para nuestras palabras. Hablamos de cosas sin peso, del clima, de la arquitectura de la ciudad, de un perro que pasó corriendo por la acera. Pero debajo de cada tema banal, había algo más. Un hilo de tensión que ninguno de los dos nombraba. Yo le conté de mi trabajo, de la razón de mi viaje. No mencioné a mi esposo. No porque quisiera ocultarlo de manera deliberada, sino porque parecía que no pertenecía a esa conversación. Él me contó de su taller, de cómo había llegado a esa ciudad años atrás. Dijo que la luz de esta ciudad era distinta, más amable para pintar. Me sorprendí de lo mucho que escuchaba, de lo atenta que estaba a cada detalle, como si quisiera coleccionar cada frase. Cuando salimos del café, la lluvia había comenzado. No era un aguacero, sino una llovizna fina que hacía brillar las piedras de la calle. Caminamos bajo esa llovizna, sin paraguas, y sentí algo que hacía mucho no sentía, el simple placer de mojarme, de dejar que la ropa se impregnara de lluvia sin importar nada. Él me ofreció su chaqueta, y aunque no la acepté, ese gesto quedó flotando entre nosotros, como un recordatorio de que estaba prestando atención. Regresé al hotel con el cabello húmedo y los zapatos marcados por el agua. Me quité el abrigo y lo dejé colgado, pensando en cómo aquel paseo había sido casi nada, y al mismo tiempo lo era todo. Me senté en la cama y tomé el teléfono. Había mensajes de mi esposo, triviales, llenos de esa rutina conocida. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Comiste algo? Respondí de manera breve, automática. No quería mentir, pero tampoco quería contar la verdad. La verdad aún no tenía palabras. Miré la maleta en la esquina de la habitación. Por un momento pensé en lo fácil que sería hacerla, bajar a recepción, pedir un taxi y volver a casa. Nadie me detendría, nadie me haría preguntas. Pero no lo hice. Cerré los ojos y me quedé sentada, escuchando la lluvia golpear contra el vidrio. Me di cuenta de que mi vida estaba comenzando a dividirse, casi sin darme cuenta, en antes y después. Antes de aquel taller, antes de aquel beso y después de todo eso. No había nada decidido, pero algo se había puesto en marcha, y aunque intentara ignorarlo, sentía que me estaba arrastrando. Esa noche antes de dormir, pensé en él otra vez. No en el beso, no en el momento exacto, sino en la calma de su voz, en la manera en que hablaba de la luz, en la forma en que me escuchaba como si cada palabra mía importara. Y entendí que esa era la parte más peligrosa. La mañana empezó con un cielo despejado, como si la lluvia de la noche anterior hubiera lavado la ciudad. Me desperté antes que la alarma, algo raro en mí. Me quedé un rato inmóvil, mirando el techo de la habitación del hotel, intentando entender por qué sentía esa mezcla de calma y expectación. Me duché, me vestí con la ropa que había elegido la noche anterior, y mientras me abotonaba la blusa, me sorprendí preguntándome si él pensaría en mí. Esa pregunta me incomodó porque la respuesta, fuera cual fuera, me afectaría más de lo que quería admitir. El día en la oficina fue largo y pesado. Cada presentación, cada conversación con colegas, me pareció una prueba de paciencia. En cada pausa mi mente volvía al paseo bajo la lluvia, a sus palabras sobre la luz de la ciudad, a la forma en que me escuchaba con atención genuina. Intenté concentrarme en lo urgente, en lo tangible, pero el recuerdo de esos pequeños momentos era como un hilo que tiraba de mi atención. Por la tarde, cuando el trabajo terminó, sentí un impulso casi automático de salir a caminar. Tomé un camino diferente sin planearlo, y terminé en una calle llena de galerías y tiendas pequeñas. Fue ahí donde lo vi de nuevo. Estaba frente a una vidriera, observando una escultura, con las manos en los bolsillos y esa calma que parecía acompañarlo siempre. Se giró, me vio y sonrió. No había sorpresa, como si ambos hubiéramos sabido que íbamos a encontrarnos otra vez. Me preguntó si quería tomar un café y acepté aunque ni siquiera lo pensé. Caminamos hasta un pequeño local escondido entre edificios antiguos, con mesas de hierro y sillas que chirriaban al moverse. El lugar estaba casi vacío, y eso hizo que el silencio entre nosotros se sintiera más denso. La conversación empezó ligera, como siempre.
Él habló de un cuadro que estaba intentando terminar, yo le conté de la reunión más tediosa del día. Pero poco a poco, las palabras fueron adquiriendo otro peso. Me preguntó por qué había elegido mi profesión, y la pregunta me tomó por sorpresa. No me la hacía a mí misma hacía años. Le hablé de cómo en su momento me pareció la elección lógica, segura, la que todos aprobaban. Me escuchó sin interrumpir, y eso me hizo hablar más de lo que había planeado. Al salir del café el sol comenzaba a bajar, y la luz se filtraba entre los edificios con un tono dorado. Caminamos por una calle estrecha donde los autos apenas cabían, y había una calma extraña, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando él me habló de su taller otra vez, pero esta vez de manera diferente. No fue solo una invitación casual. Me dijo que estaba trabajando en algo nuevo y que pensaba que yo podía ayudarlo. ¿Ayudarte cómo? Pregunté intentando que sonara como una broma, aunque por dentro me tensé. Podrías posar para mí, dijo como si fuera lo más natural del mundo. La frase me sorprendió, aunque no debería. En retrospectiva, todo lo que habíamos hablado antes, todas las miradas, llevaban a ese punto. Reí nerviosa, diciendo algo como no sé si sirvo para eso, pero en el fondo supe que esa negativa era débil, casi una invitación. Seguimos caminando y la propuesta quedó flotando entre nosotros. No insistió y eso lo hizo más poderoso. Porque no había presión, solo una puerta entreabierta. Yo podía cerrarla. O cruzarla. Esa noche volví al hotel con la cabeza llena de imágenes. Pensé en lo que había dicho, en lo que significaba realmente posar. No era solo quedarse quieta frente a un lienzo. Era permitir que alguien te mirara de verdad, sin distracciones, sin excusas. Que viera cada gesto, cada línea de tu rostro. Me pregunté si estaba lista para eso, y la respuesta me asustó. Porque no pensé en decir que no. El teléfono sonó mientras me desvestía. Era mi esposo. Contesté y la conversación fue rutinaria, cómo estuvo mi día, si había comido bien, si la ciudad era bonita. Le respondí con frases cortas y noté cómo su voz, antes familiar, sonaba distante como si viniera de otra vida. Después de colgar, me quedé sentada en la cama, mirando la maleta abierta. Había algo extraño en cómo la ropa parecía fuera de lugar, como si ya no perteneciera a esa habitación, ni a ese viaje. Cerré la cremallera a medias, sin pensar en qué significaba ese gesto. Antes de apagar la luz, recordé la manera en que él había pronunciado la palabra posar. No era una orden, ni siquiera una petición directa. Era casi un susurro, una idea lanzada al aire para ver si flotaba. Y flotaba. Tan fuerte que no pude dejar de pensar en ella hasta quedarme dormida. Me desperté antes del amanecer, como si la idea que había quedado flotando la noche anterior se hubiera colado en mis sueños y los hubiera vuelto demasiado ligeros. Abrí los ojos y vi la habitación del hotel con una claridad distinta, como si las cosas hubieran cambiado aunque estuvieran en el mismo sitio, la maleta medio abierta en la esquina, la blusa del día anterior colgada en el respaldo de la silla, el vaso de agua en la mesita de noche. Todo parecía normal, pero yo no lo era. Pasé la mañana con un cosquilleo constante en el estómago, como una ansiedad suave que no dolía, pero tampoco me dejaba tranquila. Me preparé para el día de trabajo con gestos automáticos, maquillarme, revisar documentos, contestar mensajes. Mi esposo había escrito de nuevo preguntando si había dormido bien. Le contesté sí, todo bien, y lo borré para volver a escribirlo igual, como si cambiar una palabra pudiera alterar lo que sentía. La respuesta fue la misma, pero el peso de lo que ocultaba se sentía más grande. Después de la jornada laboral, me encontré caminando hacia la misma calle de siempre, sin decidirlo conscientemente. Como si mis pasos supieran el camino antes de que yo lo pensara. Al llegar a la puerta de su taller, dudé un instante. Me quedé mirando la madera gastada, la pintura desconchada en algunos bordes, y pensé en lo fácil que sería dar la vuelta, volver al hotel, cerrar con llave y fingir que nada había pasado. Pero no lo hice. Toqué la puerta. Él abrió con el cabello un poco despeinado y manchas de color en las manos, como si hubiera estado trabajando hasta el último segundo.
Me saludó con una calma natural, sin sorpresa, como si hubiera esperado que viniera. Entré y otra vez me envolvió ese olor a óleo y disolvente, ese caos ordenado de pinceles y lienzos. El taller parecía distinto a la primera vez, pero quizá era yo la que lo veía distinto. Me señaló una silla junto a la ventana y dijo que la luz estaba perfecta a esa hora. No hubo explicaciones largas ni indicaciones precisas. Solo una frase que parecía decir mucho más: quédate así. Me senté intentando que mis manos no delataran mi nerviosismo. Escuché cómo él movía pinceles, cómo arrastraba el caballete unos centímetros, el sonido del carbón raspando el papel. Cada pequeño ruido se sentía amplificado, como si todo mi cuerpo estuviera atento. Mientras él dibujaba, yo miraba por la ventana. Afuera, el cielo empezaba a cambiar de color. Sentí el peso de su mirada, no solo cuando levantaba los ojos del papel, sino en cada trazo, como si me estuviera observando incluso sin mirarme. No estaba acostumbrada a eso, a que alguien me mirara de verdad, sin distracciones, sin prisa. Me sentí expuesta, pero de una manera que no me asustaba. Pasó un rato sin que habláramos. El silencio no era incómodo, era una especie de pacto tácito. Solo el roce del lápiz sobre el papel y mi respiración, que intentaba mantener tranquila. De vez en cuando él se acercaba para corregir un ángulo, para mirar desde otra perspectiva. En uno de esos acercamientos, su mano rozó mi hombro apenas un segundo, pero lo suficiente para que mi pulso se acelerara. No sé quién se movió primero, ni si hubo una decisión clara. Solo sé que de pronto estábamos más cerca de lo que debería ser natural. Y sin pensarlo pasó. Nos besamos. El beso fue breve, contenido, pero tenía un peso que desarmaba cualquier palabra. Me quedé quieta, sintiendo el calor en la cara, el eco de ese gesto en todo mi cuerpo. Él se apartó apenas, como si ambos supiéramos que ya era demasiado y al mismo tiempo insuficiente. Después el taller volvió a llenarse de esos pequeños sonidos cotidianos, pinceles en agua, el roce del lápiz, el crujido de la madera del caballete. Yo permanecí sentada, intentando que el temblor en mis manos no se notara. No había nada explícito, pero el aire se había vuelto más denso, más cargado. Cuando terminó de dibujar, no hizo ningún comentario grandilocuente. Solo dejó el lápiz sobre la mesa y dijo algo sobre la luz que ya estaba cambiando, como si el tiempo nos hubiera recordado que seguía su curso. Me puse de pie, me alisé la falda y sentí el peso de ese gesto insignificante, poner la tela en orden cuando todo lo demás estaba desordenado dentro de mí. Salí del taller y la calle parecía la misma de siempre. Pero mis pasos se sentían diferentes, como si llevara algo que no se veía pero pesaba. El aire frío me ayudó a calmarme, pero no a borrar lo que había pasado. Cuando llegué al hotel, me miré en el espejo del baño. Tenía el cabello un poco desordenado, las mejillas ligeramente rojas. Me quedé mirando esa imagen, preguntándome cuánto podía esconder un rostro. Me lavé las manos, como si pudiera quitarme con agua las marcas invisibles de esa tarde, pero nada cambió. Esa noche los mensajes de mi esposo quedaron sin respuesta por un rato. No porque quisiera castigarlo con silencio, sino porque no sabía qué decir. No quería mentir, pero tampoco había una verdad que pudiera poner en palabras sin que todo se rompiera. Escribí finalmente algo trivial: fue un día largo, mañana te llamo. Lo envié y sentí que esas palabras eran como una puerta que cerraba, pero dejaba una rendija. Me acosté y cerré los ojos. El recuerdo del beso estaba ahí, no como un fuego, sino como un murmullo constante que no me dejaba dormir. Pensé en el taller, en el roce accidental de su mano, en el silencio que compartimos. Pensé en todo lo que aún no había pasado, y en lo inevitable que se sentía todo lo que estaba por venir. Los días siguientes se sucedieron en una especie de ritmo marcado por encuentros y silencios. La ciudad parecía desdoblarse en dos realidades para mí, una en la que era la esposa dedicada, la profesional impecable que respondía correos y atendía reuniones con eficiencia, y otra, mucho más intensa y delicada, en la que cada pensamiento, cada gesto, giraba en torno a él y a la nueva conexión que habíamos empezado a construir. Por la mañana me despertaba con la sensación persistente de que el tiempo se había detenido y que al mismo tiempo corría demasiado rápido.
Miraba la ventana con los ojos cansados, y veía una ciudad distinta a la que había conocido unos días atrás. En ella las calles parecían tener un aroma más vivo, los sonidos tenían matices que antes pasaban desapercibidos, y hasta el viento parecía cargar secretos. Las reuniones en la oficina eran un ejercicio constante de concentración forzada. Escuchaba a mis colegas, a veces respondía sin pensar, y la mente viajaba sin descanso hacia el taller, hacia la textura del lienzo y la manera en que sus ojos me buscaban en cada trazo. No podía evitar recordar cómo, en esos momentos, el mundo se reducía a un solo espacio, a una sola mirada. Él comenzó a compartir conmigo fragmentos de su vida, sin pretenderlo, sin grandes declaraciones. Había mencionado la existencia de su hijo, un niño pequeño que vivía con su expareja. La noticia no me tomó por sorpresa, pero me sacudió. Me hizo ver que detrás de la figura artística y libre había responsabilidades y heridas que él llevaba consigo. Esa realidad lo humanizaba aún más, y hacía que la distancia entre nosotros se sintiera tanto más cercana como más complicada. Sentí por primera vez un vértigo real al pensar en lo que estaba construyendo. No se trataba solo de un encuentro fortuito ni de un juego pasajero. Había un terreno complicado que atravesar, una línea que se desdibujaba entre el deseo y la realidad. Comencé a preguntarme qué pasaría si mi esposo supiera, si alguien supiera, qué decisiones tomaría yo cuando terminara el viaje y la magia se desvaneciera. Cada vez que su teléfono sonaba o recibía un mensaje, me sorprendía cómo esos detalles simples creaban una sensación de intimidad ajena. Pensar en el niño, en su rutina diaria, en cómo era su vida más allá del taller, me hacía entender que no estaba solo en esa historia, y que cualquier paso que diera tendría un eco mucho más grande que mi propio mundo. Los encuentros eran cada vez más frecuentes, y aunque no hablábamos mucho sobre el futuro, había un entendimiento tácito entre nosotros. Un acuerdo silencioso de que cada momento era valioso, aunque efímero. En esos días sentí como mi cuerpo respondía a cada gesto, a cada palabra no dicha, a cada roce casual. La tensión era palpable, no en un sentido explosivo, sino como una corriente eléctrica suave pero constante que recorría mi piel y mantenía mis sentidos alerta. Mi esposo llamaba con menor frecuencia, o al menos así parecía. Cuando hablábamos, su voz sonaba más distante, menos conectada. No sabía si era porque yo estaba menos disponible o porque algo había cambiado en él también. Esa distancia me causaba culpa y alivio al mismo tiempo. Culpa por sentirme atraída por alguien más, alivio por no tener que enfrentar conversaciones profundas o complicadas. Un día, me invitó a salir a caminar fuera del centro de la ciudad, a un barrio donde los edificios eran antiguos y las calles más silenciosas. Allí, en medio de ese paisaje, habló de sus pérdidas. De cómo la pintura le había salvado de una soledad que parecía insuperable, de cómo su hijo era su ancla y su esperanza. Su voz era firme, pero en sus ojos había una tristeza que resonó en mí. Me contó que había pasado años intentando construir algo nuevo, sin dejar atrás lo que había sido. Escucharlo me hizo sentir cercana a él de una manera que no había experimentado antes. No era solo el artista, ni el hombre que me besó en un taller. Era alguien con heridas y sueños, con miedos y responsabilidades. Y en ese reconocimiento mi propia historia se hacía más compleja. ¿Quién era yo en todo esto? La esposa que debía regresar, la mujer que buscaba algo nuevo, la persona que sentía que su vida se dividía en antes y después. El peso de esas preguntas se volvió casi tangible en el aire, y aunque no las pronunciamos, se sentían en cada silencio. Caminamos sin prisa, sin necesidad de llenar los espacios con palabras. Había algo en esa compañía que no necesitaba explicaciones, que se sustentaba en la simple presencia. Al regresar al hotel, el mundo cotidiano volvió a imponerse, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Me miré en el espejo y vi a una mujer que llevaba dentro el recuerdo de esas caminatas, de esas palabras, de ese vínculo que crecía en medio de la incertidumbre. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que las decisiones que tomaría pronto pondrían a prueba todo lo que creía conocer de mí misma. La noche llegó con una calma engañosa, de esas que parecen anticipar algo que todavía no tiene nombre. Llevaba horas en el hotel intentando distraerme con correos, con libros, incluso con la televisión encendida como ruido de fondo,
pero nada lograba apartar mi mente de la sensación de que esa noche sería distinta. La luz del atardecer se había desvanecido hacía rato y las sombras en la habitación se estiraban hasta parecer interminables. Me quedé sentada en la cama, mirando la maleta abierta, los zapatos tirados al azar, el reflejo de mi propio rostro en el espejo de cuerpo entero. Al final, como si una fuerza invisible me empujara, salí. No llevé paraguas ni bolso, solo una chaqueta ligera y el teléfono en el bolsillo. Caminé por las calles en silencio sin pensar demasiado en la dirección, aunque en el fondo sabía exactamente a dónde me dirigía. Cada paso se sentía más decidido que el anterior, y aún así, había un nudo en mi estómago que no cedía. Llegué a su taller y toqué la puerta con los nudillos, suave como si temiera que el sonido rompiera algo delicado. Me abrió casi de inmediato como si estuviera esperando. No dijo nada al principio, solo me miró, y en esa mirada entendí que ambos sabíamos por qué estaba allí. Entré y el taller me recibió como la primera vez, olor a pintura, el suelo manchado de colores, los lienzos contra la pared. Pero esa noche todo parecía más intenso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo más. No hubo charla casual, no hubo preguntas de cortesía. Nos movimos por el espacio casi en silencio, él acomodando cosas sin necesidad real, yo observando cada gesto con una atención que me sorprendía. Nos sentamos en dos sillas, una frente a la otra. El silencio se alargó pero no era incómodo, era un silencio que decía más que cualquier palabra. Habló primero apenas un murmullo, algo sobre cómo había pasado el día, sobre lo mucho que había trabajado en un cuadro que aún no encontraba su forma. Respondí con algo igual de sencillo, pero la conversación no era lo importante. Era la forma en que nos mirábamos mientras hablábamos, la pausa que quedaba después de cada frase, como si ambos supiéramos que estábamos rodeando lo que realmente queríamos decir. Hubo un momento en que se levantó para ajustar una lámpara. La luz cambió bañando la habitación en tonos más cálidos. Esa simple acción hizo que todo el taller pareciera distinto, más íntimo, más reducido. Yo sentí que el aire se volvía más pesado, como si cada respiración cargara algo que no podía contenerse mucho más. Se acercó sin prisa, y se detuvo tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. Y entonces, sin palabras, sucedió lo que ambos habíamos evitado nombrar durante días, aunque lo habíamos sentido en cada mirada, en cada silencio. Pasamos la noche juntos. Las horas siguientes se deslizaron sin que pudiera marcarlas con precisión. No hubo relojes, ni teléfonos, ni interrupciones, solo una sensación de tiempo suspendido. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el mañana, no pensé en el regreso, ni en lo que dejaba atrás. Todo mi mundo durante esas horas estuvo reducido a ese taller, a ese instante que no parecía querer terminar. Cuando la madrugada comenzó a filtrarse por la ventana, el silencio volvió, pero era un silencio distinto. No era el de la espera, sino el de lo inevitable. Me levanté despacio buscando mi chaqueta, y vi cómo él me observaba sin decir nada. No había necesidad de palabras. Sabíamos que algo había cambiado de forma irreversible. Salí a la calle y el aire frío me golpeó en la cara, despertándome un poco del trance en el que estaba. Caminé hasta el hotel con pasos lentos, escuchando mis propios pensamientos, intentando procesar lo que había pasado. No sentía arrepentimiento, pero sí un peso en el pecho, una mezcla de emociones que no podía ordenar. Al entrar en la habitación del hotel, la maleta seguía abierta, los mismos zapatos en el suelo, el mismo reflejo en el espejo. Y sin embargo, nada de eso era igual. Cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella con los ojos cerrados, intentando respirar hondo. Sabía que a partir de esa noche mi vida se había dividido de una forma que no tendría vuelta atrás. La mañana después de aquella noche se sintió como si alguien hubiera cambiado la gravedad del mundo. Me desperté en la habitación del hotel con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, pero todo parecía más pesado y a la vez más nítido. Me quedé tumbada en la cama mirando el techo, sin atreverme a moverme al principio, como si el solo hecho de hacerlo fuera una confirmación de que lo de la noche anterior no había sido un sueño. Cuando por fin me levanté, el espejo del baño me devolvió una imagen que no estaba preparada para ver. Era yo, sí, pero no era exactamente la misma mujer que había llegado a esta ciudad días antes.
Tenía el pelo despeinado, las mejillas ligeramente encendidas y algo en la mirada, algo que ni siquiera yo podía poner en palabras. No era exactamente felicidad ni tampoco culpa. Era una mezcla de emociones que se superponían, creando una sensación de vértigo que no sabía cómo manejar. Mientras me vestía, el teléfono vibró. Era mi esposo. Un mensaje corto: «Buenos días, ¿dormiste bien?». Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debía. Mis dedos se movieron sobre el teclado y escribí: «Sí, dormí bien, gracias», pero no lo envié de inmediato. Lo borré. Escribí: «Sí, todo bien», y tampoco lo envié. Al final solo mandé un sí sin más palabras, como si reducir el mensaje a lo mínimo pudiera reducir también el peso de la mentira. Salí a caminar después del trabajo, como si mi cuerpo necesitara movimiento para procesar todo. La ciudad parecía distinta, más brillante, más viva. Cada sonido, el motor de un coche, la risa de un niño, el rumor de una conversación, parecía llegarme con una claridad inusual. Todo era real, tangible, pero al mismo tiempo sentía que flotaba por encima de la rutina, que ya no pertenecía del todo a ella. Él me envió un mensaje breve a media tarde. No decía mucho, solo «¿Cómo estás?», pero esas dos palabras tenían un peso que ningún mensaje de mi esposo tenía desde hacía años. Le respondí que estaba bien, y quedamos en vernos más tarde, sin decidir la hora ni el lugar. No hacía falta. Sabíamos que nuestros pasos acabarían llevándonos al mismo sitio. Cuando entré de nuevo en el taller, la luz era distinta a la noche anterior. La habitación estaba en calma, y el olor a pintura y madera me resultaba casi familiar. Nos saludamos con naturalidad, sin el nerviosismo de los primeros encuentros, pero también sin caer en la comodidad de lo cotidiano. Había una tensión nueva, más suave, como un hilo invisible que mantenía nuestras palabras y nuestros gestos conectados. Pasamos horas juntos, hablando de todo y de nada. Él me contó sobre un viaje que había hecho años atrás, sobre cómo había empezado a pintar porque no encontraba otra forma de decir lo que sentía. Yo hablé de mi trabajo, de cómo me había convertido en una rutina predecible, de cómo esa rutina me daba seguridad, pero también me ahogaba. Era extraño, no nos hacíamos confesiones dramáticas, pero cada detalle que compartíamos era como una pieza de un rompecabezas que solo nosotros entendíamos. En un momento me mostró un cuadro casi terminado. No dijo de quién era el retrato, pero no hizo falta. Me vi allí, reconocí la curva de mis hombros, la forma en que mi cabello caía hacia un lado. Me quedé mirándolo en silencio, sintiendo una mezcla de vergüenza, orgullo y algo que no sabía nombrar. Era raro verse a través de los ojos de otra persona. Y sin embargo había algo liberador en ello. Cuando volví al hotel, el teléfono sonó de nuevo. Era mi esposo. Contesté esta vez y la conversación fue banal, cómo había sido mi día, si la ciudad me gustaba, si había dormido bien. Le respondí con frases cortas, cuidando el tono, como si el sonido de mi voz pudiera delatar lo que había ocurrido. Pero él no notó nada. O quizás sí, y prefirió no preguntar. Me quedé mirando el techo de la habitación mucho tiempo después de colgar. Sabía que lo que estaba viviendo no podía esconderse para siempre. Que en algún momento tendría que enfrentar las consecuencias de cada decisión, de cada silencio. Y aún así, cuando cerré los ojos no sentí arrepentimiento. Solo sentí que había cruzado un punto del que no podía regresar. El amanecer de ese día llegó más temprano de lo que esperaba, aunque sabía que no era el sol lo que me despertaba, sino algo mucho más profundo, la sensación de que ya no había retorno. Había pasado noches inquietas antes, noches de insomnio por preocupaciones del trabajo o problemas familiares, pero aquella era distinta. No era ansiedad lo que sentía, era un peso que me empujaba a enfrentarme con algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Me quedé sentada en la cama un buen rato con el teléfono en la mano, leyendo mensajes antiguos de mi esposo, repasando la normalidad que había sido nuestra vida hasta entonces. Desayunos juntos los fines de semana, conversaciones sobre facturas y compras, planes de vacaciones que nunca terminábamos de concretar. Todo eso estaba ahí, en esas palabras, pero ahora se sentía lejano, como si fuera parte de otra vida, de otra mujer que ya no era yo.
Decidí que no podía seguir ocultándolo todo, al menos no con él. No me refiero a mi esposo, sino a él, al hombre que había cambiado el ritmo de mis días. Tenía que contarle lo que llevaba guardado, que no estaba sola, que tenía un matrimonio, que mi vida estaba construida sobre otra realidad que hasta entonces había dejado fuera de nuestra conversación. Cuando llegué a su taller, él estaba de pie frente a un lienzo con la espalda hacia mí. No se giró de inmediato, solo dijo un hola tranquilo, como si supiera que había algo distinto en mi presencia. Cerré la puerta detrás de mí y avancé unos pasos, sintiendo que cada palabra que iba a decir pesaba más que el aire en la habitación. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma de las otras veces, pero ahora no era para posar ni para mirar cómo pintaba. Tenía que hablar. Tenía que decir lo que llevaba cargando como una piedra en el pecho. Le conté que estaba casada. Que había alguien esperándome en casa. Que no se trataba de un matrimonio tormentoso, ni de una historia de abandono, sino de una rutina, de un amor tranquilo que con los años se había vuelto casi invisible. Hablé despacio como si estuviera desarmando una pieza frágil, palabra por palabra. Él no me interrumpió. Me miraba, pero no con sorpresa ni con reproche. Solo escuchaba, como si cada frase que yo decía estuviera siendo colocada cuidadosamente en su memoria. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Un silencio que pesaba, pero que también traía alivio. Finalmente dijo, no te pedía nada más que la verdad. Esas palabras tan simples me hicieron sentir como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada. Me quedé en silencio, respirando más hondo de lo que había respirado en días. No era que todo estuviera resuelto, no era que la culpa desapareciera, pero al menos ya no estaba escondiendo todo detrás de sonrisas o medias palabras. Después de eso, él se levantó y fue hacia una mesa donde descansaba un lienzo cubierto con un paño. Lo descubrió despacio, y allí estaba yo. No era un retrato literal, sino una versión de mí, una imagen que mezclaba lo que era, y lo que él veía en mí. Vi mis hombros, mi mirada, detalles que ni yo sabía que alguien podía notar. Me quedé paralizada frente a esa pintura, como si estuviera viendo algo que no debía, algo demasiado íntimo. Así te veo, dijo, y aunque su voz fue baja, la frase resonó como un eco que no dejaba espacio para nada más. Mirar ese cuadro me hizo sentir una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo de que alguien pudiera verme de esa manera, miedo de que esa visión me cambiara para siempre. Porque ya no podía regresar a ser la mujer que no había sido mirada así. Salí del taller con el aire fresco pegándome en la cara, intentando ordenar lo que sentía. Caminé despacio sin rumbo y me encontré mirando vidrieras sin verlas, cruzando calles sin notar los semáforos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era mi esposo de nuevo. Contesté y la conversación fue breve, casi automática, preguntas sobre el clima, sobre la comida, sobre el trabajo. Yo respondí con frases cortas, cuidando el tono, temiendo que en mi voz se notara la grieta que ya no podía ocultar. De vuelta en el hotel, me senté en la cama con el cuadro aún en la mente. Lo que había visto no era solo una imagen. Era una declaración, una prueba de que alguien había capturado algo de mí que ni siquiera yo sabía mostrar. Y eso lo cambiaba todo. Sabía que el viaje estaba llegando a un punto de no retorno. Que ya no podía fingir que esto era solo una historia breve, algo que quedaría atrás al regresar a casa. Cada día que pasaba, cada palabra que decía o callaba, me empujaba más cerca de una decisión que no sabía si estaba preparada para tomar, pero que sabía que tendría que enfrentar. El último día comenzó sin aviso, como empiezan siempre los finales importantes, sin fanfarrias ni anuncios, solo con una certeza que cala hondo, la certeza de que ya nada puede seguir como antes. Me desperté temprano, pero no fue el reloj lo que me hizo abrir los ojos. Fue la sensación de que mi tiempo en esta ciudad ya había llegado a un límite invisible. Me quedé mirando el techo de la habitación del hotel, intentando grabar cada detalle, la grieta fina que cruzaba la esquina, el sonido suave del tráfico a lo lejos, el olor tenue del jabón del baño. Cada cosa se sentía cargada de significado, como si estuviera viendo todo por última vez. La maleta seguía abierta a los pies de la cama, pero ahora ya no era un símbolo de algo temporal.
Me acerqué y empecé a guardar la ropa con movimientos deliberados, doblando cada prenda con una calma que no sentía. No era solo una preparación para irme del hotel, era una decisión, un acto de despedida de la vida que había dejado en pausa. Cada camisa, cada par de zapatos que entraba en la maleta, parecía confirmar lo que en mi mente ya estaba decidido. Mientras cerraba la cremallera, pensé en mi esposo. En su rostro la última mañana que lo vi, todavía medio dormido, sin sospechar nada. Pensé en los mensajes que le había enviado estos días, tan fríos y cortos, y en todo lo que no le había dicho. No había discusiones, ni palabras duras, ni escenas. Solo un silencio que había crecido demasiado. A media mañana salí a caminar. La ciudad se veía distinta, como si los colores fueran más intensos, como si cada esquina guardara una despedida. Las calles estaban llenas de gente haciendo sus vidas normales, sin saber que yo estaba a punto de romper la mía por completo. Caminé sin rumbo, pero como siempre, terminé en el mismo sitio, frente a la puerta de su taller. Entré sin necesidad de llamar. Él estaba allí sentado con el pincel en la mano, como si me hubiera esperado. Me miró y no hubo sorpresa, solo una calma silenciosa. Me senté en la misma silla de siempre, la de la ventana, pero esa vez no hubo palabras sobre luz, ni preguntas casuales. Solo nos miramos y en ese silencio sentí que todo lo que había pasado en esos días nos había llevado a ese momento. Le dije lo que no había dicho en voz alta hasta entonces, que no iba a volver a casa de la misma manera. Que había tomado una decisión. Que no sabía todos los pasos que seguirían, pero sabía el primero. Y ese primero era quedarme. No fue una confesión dramática, no hubo lágrimas ni promesas exageradas. Solo palabras firmes dichas casi en un susurro que llenaron la habitación. Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, dejó el pincel, y se quedó mirándome como si estuviera comprobando que había escuchado bien. Finalmente dijo algo simple: entonces empieza aquí. Y esas 3 palabras tan sencillas, fueron suficientes para hacerme sentir que había saltado sin mirar atrás. Pasé la tarde en el taller sin prisa, sin la urgencia de los días anteriores. No hubo grandes gestos, solo una compañía tranquila, el ruido del viento colándose por la ventana, el sonido de sus pinceles chocando contra los frascos de vidrio. Me levanté varias veces para caminar por la habitación, tocar los lienzos, mirar los cuadros terminados y los que apenas tenían unos trazos. Todo me parecía nuevo, incluso lo que ya había visto antes. Cuando cayó la tarde salí a la calle y la luz del sol bajando iluminaba la ciudad con un tono dorado. Caminé hasta la estación, pero no para regresar a casa. Compré un billete en silencio, uno de esos billetes que no tienen retorno escrito en la letra pequeña. Mientras esperaba, miré a mi alrededor, los rostros de los demás pasajeros, todos con sus propias historias, sin saber nada de la mía. Subí al tren con la maleta en la mano, pero sin el peso que había sentido cuando llegué. Me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se iba quedando atrás, cómo los edificios se volvían manchas, como el taller, el hotel, las calles, todo se convertía en recuerdos. Pero esta vez no era nostalgia. Era algo distinto, una sensación de que estaba empezando otra vida. Mientras el tren avanzaba, pensé en mi esposo una última vez. No con rabia, no con arrepentimiento, sino con una calma triste. Sabía que le debía explicaciones, que había heridas que dejaría abiertas. Pero también sabía que seguir con la mentira habría sido una herida aún más profunda. El paisaje pasó a ser un borrón de colores y formas. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí una extraña paz. No había certezas, no había garantías, pero por primera vez en mucho tiempo, había algo que sí tenía, la sensación de haber elegido. Y aunque ese camino fuera incierto, era mío. Solo mío. Así terminó un viaje que empezó como una simple semana de trabajo y terminó como la decisión más importante de mi vida. Y así empezó algo nuevo, aunque aún no tuviera nombre.